Gloria al Señor Jesús. Saludamos también de una manera muy especial a todas las personas que están allí a través de la transmisión. Amén. Gloria al Señor. Pendientes de este culto, de esta palabra que Dios nos va a permitir traer para su pueblo en esta hora. Estemos en pie, si usted gusta abrir su Biblia. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor Jesús. Capítulo número 1. Texto bien conocido. Amén. Verso número 8. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. Verso 8 dice, solamente voy a leer la mitad del texto, la primera mitad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Espíritu. Oremos, Señor Jesús, le damos gracias por permitirnos estar acá en esta hora, delante de tu pueblo, delante de tu iglesia, delante de todas estas personas que tú has inquietado para recibir esta palabra. Ayúdanos, Señor Jesucristo, oh Dios del cielo, que tú eres santo y poderoso, Señor, y tú eres el que convence y transforma la vida de cada persona, de cada ser, para conocerte, para amarte, servirte, seguirte, Señor, y recibir esta salvación. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pónganse cómodos, por favor. La Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Amén. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Gloria al Señor Jesús. Nosotros creemos en Dios como un Dios único, como un Dios indivisible, no se puede dividir, un Dios invisible, un Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo sabe, gloria al Señor. Pero sobre todo un Dios que es indivisible, que no lo podemos dividir en fracciones, ni en personas, ni nada de eso. La Biblia nos habla a nosotros entonces de un único y solo soberano. Dice la Biblia, al único y solo soberano Dios, sea la gloria, la honra, el imperio y el poder. Alabanzas a su nombre. Entonces vemos a Dios creando todas las cosas. La Biblia no trata de convencer a nadie de la existencia de Dios, sino que simplemente lo da por hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Créalo o no lo cree. El salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que pienses en él, o el hijo del hombre para que le visites. También dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Gloria al Señor Jesús. Entonces vemos a Dios creando todas las cosas, como el autor y consumador de toda la creación. ¿Sabe, hermano? Últimamente los científicos han estado confusos, ¿cierto? Han estado confusos frente a todas las teorías evolutivas y de la formación del universo y todo esto. Los científicos se están como dividiendo y están polarizando porque ya la teoría del Big Bang, ¿cierto? Y de la evolución y todas estas cosas están quedando en duda, están comprobando y están entendiendo algunas otras cosas y se están comenzando a cuestionar y a decir, bueno, si el universo se hizo de la nada, ¿quién hizo la nada? Es una de las preguntas que los filósofos también se están haciendo ahora porque
Definitivamente, hermano, todo esto tiene un creador. Gracias. Tiene un creador, tiene un principio. Amén. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le conocieron, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso la Biblia habla del Padre, no como si hubiese un Dios aparte del que vino a salvarnos y aparte del que hace la obra de la regeneración, sino que habla de Dios como el principio de todas las cosas, como el ser que creó todas las cosas, como el ser que nos dio la vida a nosotros. Habla la Biblia que allí acerca del Padre, y por eso siempre el Señor se refería al Padre, refiriéndose a Él como el máximo creador, como el autor de la vida, como el consumador de todas las cosas. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero la Biblia, hablando de aquel verbo que es la palabra de Dios, porque su creación de Dios solamente conocía su palabra, conocían su voz, porque Dios todo lo creó, fue con su palabra. Dice Hebreos, por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y dice entonces la Biblia, y aquel verbo se hizo carne, se humanó, tomó forma humana, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte. Bendito el nombre de Jesús. Y esa manifestación de Dios es conocida en la Biblia como el Hijo de Dios. Pero no es que Dios tuvo un hijo ni lo parió. No. Dios simplemente se hizo hombre, tomó forma humana. ¿Para qué? Para hacer lo más glorioso que nosotros podamos recibir de nuestro Dios, y es la salvación. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora Cristo entonces muere, resucita, asciende al cielo. Dice la Biblia, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Amén. Pero el Señor Jesucristo había prometido a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿cómo está Cristo con nosotros aquí? Está en el poder de su Espíritu. Y si Cristo está con nosotros en espíritu y hubiese otro espíritu diferente a Él, entonces ¿cuántos espíritus habrían? Si creyésemos entonces en la Trinidad, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Entonces estaríamos hablando de 3 Espíritus Santos. Pero la Biblia dice un Señor, una fe, un Espíritu, un Dios y Padre, un bautismo. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor Jesucristo asciende al cielo en carne, pero días después desciende una vez más, pero desciende ¿cómo? En el poder de su Espíritu, y entra al corazón y a la vida de todos los que le aman, de todos los que le siguen, de todos los que le sirven, de todos los que hemos creído en su nombre. Así que si hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Cristo en su poder del Espíritu. Si hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios en su esencia y en su manifestación, porque nosotros no le vemos, pero sí le sentimos. Aleluya. Y vemos lo que Él hace, no solamente en la creación, sino lo que hace en nuestra vida. Puede venir una persona con los argumentos que quiera para tratar de convencernos de que Dios no existe. Pero entonces yo le diría a él, ¿y si Dios no existe, cómo me sanó?
Y si Dios no existe, ¿cómo me perdonó? Y si Dios no existe, ¿cómo me transformó? Y si Dios no existe, ¿cómo me regeneró? Y si Dios no existe, ¿cómo me convenció? Y si Dios no existe, entonces ¿yo qué es lo que siento? Porque cuando estoy en el culto esta mañana, estábamos sintiendo por ahí al Espíritu Santo moviéndose, llenando corazones, transformando vidas. Alabanzas al nombre de Jesús. Venimos hablando de la obra del Espíritu Santo. Y en estos días pasados, entonces miramos la promesa del Espíritu Santo. ¿Para quién es la promesa del Espíritu Santo? Y también, hermano, ¿en qué consiste esa promesa? Gloria al nombre de Jesús. Pero ahora, entonces, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Entonces yo comienzo a meditar en la palabra y comienzo a analizar. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da dones. La Biblia habla de que Él nos da dones, pero también de manera singular dice y habla del don del Espíritu Santo. Amén. Pedro se puso en pie frente a la multitud y les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don. No dijo un don o los dones, sino recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo, lo acabamos de mirar. ¿Y qué es lo que Cristo nos regaló? Porque un don es un regalo, es un obsequio, es algo que Él da de manera gratuita. El don del Espíritu Santo es la salvación. Entonces la Biblia habla del don del Espíritu Santo, habla del bautismo del Espíritu Santo, habla del fruto del Espíritu Santo, habla del poder del Espíritu Santo, habla de la obra redentora del Espíritu Santo, habla de qué forma opera el Espíritu Santo, habla de que el Espíritu Santo nos convence, nos transforma, nos reconcilia, nos regenera, nos incorpora en la iglesia, nos llena, nos bautiza. Todo lo que el Espíritu Santo hace, muchas personas piensan que es solamente un permiso para pararse aquí a predicar, pero creo que es una obra más completa, que va más allá y es más profunda de simplemente pararse a predicar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo que pasa es que para pararse aquí a predicar, pues hay que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Si usted está vacío, hermano, ¿qué va a dar? Cuando alguien se para aquí, está vacío, uno siente, uy, esa persona está vacía. Pero uno también siente cuando la persona tiene el don de Dios, el poder de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora entonces el Señor Jesucristo va a ascender al cielo y antes de ascender está ahí con los discípulos y ya les había hablado acerca de la promesa del Espíritu Santo, porque no los iba a dejar solos, porque lo que iban a hacer y lo que iban a enfrentar era difícil, era complejo. Usted mira, por ejemplo, hermano, a los discípulos, cuando Jesús fue crucificado, cómo se dispersaron y cómo a los días ellos se reúnen y están por allá en una habitación con miedo, la puerta, hermano, con doble tranca que llaman, ¿cierto? Allá atemorizados porque pensaban y creían que ya venían por ellos también, o sea, estaban acobardados. Pero vemos la actitud de los discípulos después del aposento alto. Ya no están encerrados, ya se paran en los lugares públicos, comienzan a predicar, comienzan a hablar, comienzan a anunciar, a hacer milagros, a hacer señales, a hacer maravillas en el nombre de Jesús. Y cuando los arrestan, no se acongojan, ni se acobardan, ni se atemorizan. Están ahí, hermanos, con el poder del Señor. No prediquen más en ese nombre, les dicen. No prediquen más en ese nombre, porque el problema de ellos no era la predicación. El problema del diablo no es que predique, pero hay mucha gente predicando. El problema del diablo es cuando nosotros usamos ese nombre, pero cuando lo usamos con autoridad,
cuando lo usamos con poder, cuando lo usamos con moral, cuando lo usamos con santidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. El problema del diablo es el nombre de Jesús. El problema del diablo no son los títulos. El problema del diablo no es la alabanza. El problema del diablo, hermano, es cuando nosotros usamos ese nombre que es sobre todo nombre. Alabanzas al nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo. Yo me he preguntado eso. Bueno, toda rodilla de los... Bueno, primero que todo, seguramente los que están en el cielo tienen rodillas. Y tienen la capacidad de doblarlas y postrarse. ¿Cierto? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo. Ese término, todo, es un término absoluto. Los términos absolutos quiere decir que encierran todas las cosas sin excepción. Los hombres tenemos reglas y dicen que cada regla tiene una excepción, pero esas son las reglas de los hombres. Pero en las reglas de Dios, en el mundo de Dios, por decir algo, ¿cierto? En el medio en que Él se mueve, en el elemento en que Él se mueve, no hay excepciones, porque Dios no hace acepción de personas. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo se doblará. Y si Cristo es simplemente un hijo o un enviado, entonces ¿será que el Padre se doblará su rodilla delante de Él? No. Cuando el libro de Apocalipsis habla del rollo y el cordero y dice que entonces el hijo estaba sentado en el trono y vino el cordero y entregó el rollo a él, o le entregó el rollo y lo puso en sus manos, no está hablando de otro, lo que está hablando es simplemente de un cambio de función. Cristo ya no está allí como el cordero, sino que ya está es como el rey. Porque si bien nosotros conocemos a Jesús hoy como el Redentor, cuando estemos en la gloria con Él ya no lo miraremos como el Redentor y ya no se llamará Jesús. Ya no lo llamaremos más Jesús. Él va a usar otro nombre. No sabemos cuál es el nombre, sabemos qué significa. Porque en el muro lo tiene escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Eso es lo que significa el nombre de Jesús allá cuando esté en el cielo. Porque el nombre de Jesús hoy significa Redentor, pero cuando estemos allá no lo vamos a ver ya como el Redentor ni como el Cordero, porque terminará su función de Cordero y ahora va a iniciar con nosotros esa función de Rey, de reyes y Señor de señores. Entonces todos en el cielo van a doblar sus rodillas delante de Él, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, todos los que estemos acá. Y debajo de la tierra, o sea, los que ya murieron aún tendrán que doblar sus rodillas delante de Él, aun cuando no lo reconozcan, aun cuando hayan sido condenados, tendrán que doblar sus rodillas delante de Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Jesús desciende en el poder de su Espíritu. Y le dice a sus discípulos: ustedes van a recibir poder porque lo que ustedes van a enfrentar no va a ser fácil. Y si yo no estoy con nosotros, entonces no van a poder hacerlo. Y Él le dijo a sus discípulos: os doy potestad. Esa potestad no es un permiso. Esa potestad quiere decir que es un permiso, es una autorización, es una autoridad delegada, pero que viene acompañada ¿de qué? De su poder. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las huestes del mal. Dios nos da un poder y una autoridad. Pero no es un poder solamente para estar reprendiendo demonios o para estar sanando enfermos, por supuesto que sí. Pero es un poder que se desarrolla en nuestra propia vida, en nuestro interior. ¿Para qué? Para poder permanecer fiel, para poder invocar su nombre, para poder orar, para poder adorar, para poder servirle, para poder predicar, para poder decirle no al pecado. Si usted está entregado al pecado es porque perdió ese poder. Para poder vivir en santidad.
Porque, hermano, la vida cristiana nadie la puede vivir si no tiene el poder de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en su vida. Si Cristo Jesús no habita en su vida. La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero entonces no podemos confundir, hermano, algunos términos, porque el Espíritu Santo hace muchas cosas en nuestra vida, como lo dije ahora. El Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo nos da el don, el Espíritu Santo nos llena, nos satisface, nos da poder, nos convence, nos regenera. Cuando tú conociste a Dios, cuando tú conociste a Cristo Jesús y le entregaste tu vida a Él, el Espíritu de Dios reposó sobre tu vida. ¿Quién llenó tu corazón? ¿No fue Cristo? Y si Cristo te llenó, tienes el Espíritu de Dios. Pero entonces necesitamos la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Y esa manifestación es a la que el Señor Jesús se estaba refiriendo cuando le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos o revestidos. O sea, ya nosotros estamos vestidos de Cristo, pero necesitamos un revestimiento. Cuando tú estás en un lugar muy frío, necesitas no ropas ni siquiera dobles, sino muchas veces triples. Un invierno, hermano, en el norte de América es muy duro. Usted sabe lo que es estar a 20 grados bajo cero. Que si usted saca la mano del guante para tomar una foto con el celular y entonces usted toma la foto, guarda el celular y aunque se ponga el guante se demora por ahí media hora para volverse a calentar la mano. Por 2 minutos que la tuvo afuera. Tiene que tener usted una ropa térmica y fuera de eso sus ropas normales y después una chaqueta, hermano, térmica y unos guantes especiales, bufandos, está más envuelto que un tamal usted ahí. La Biblia dice que la mujer virtuosa viste a su familia con ropas dobles, ¿cierto? Y nosotros no podemos estar vestidos de Cristo, tenemos que estar revestidos de Cristo. Y eso es lo que el Señor nos está dando con el poder de su Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, cuando somos revestidos, cuando somos bautizados, cuando somos llenos, cuando la manifestación del Espíritu viene a nuestra vida, entonces Dios nos da dones, nos da ministerios, produce un fruto, porque nosotros hablamos de los 9 frutos del Espíritu Santo, pero la Biblia dice, más el fruto del Espíritu es. Y parece que es un solo fruto que tiene muchos componentes. Gozo, paz, amor, fe, bondad, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Dice, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Pero es hiperactivo que cada creyente, cada persona que ha creído en Cristo Jesús, hermano, se preocupe por ser revestido, por ser bautizado por el Espíritu Santo. No para salvarse. Porque yo recuerdo una época donde le decían a uno que si no había hablado en lenguas se condenaba. ¿Cuántos hermanos murieron y nunca hablaron en lenguas y murieron pensando que se iban a perder porque no hablaron en otras lenguas? No, la salvación es un regalo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Simplemente, hermano, viva en santidad. Tenga fe, crea la palabra, persevere hasta el fin. Usted es salvo. Pero mientras estemos en esta tierra necesitamos un poder extra, necesitamos un valor agregado a la salvación para poder enfrentarnos a lo que nos tenemos que enfrentar todos los días. Y dice la Biblia, hermano, que esa llenura, que ese poder, que esa manifestación del Espíritu Santo entonces viene acompañada de algunas señales. Y creo que la primer señal ni siquiera es el hablar en lenguas, sino que la primer señal debe ser el fruto. Porque a veces nos apegamos tanto a las lenguas que creemos que es lo más importante. Pero Pablo contradijo eso. Pablo le escribió a los Corintios, hermano, capítulo 13. Dijo, si yo hablase lenguas humanas
y angélicas. O sea que usted puede hablar lenguas humanas o puede hablar lenguas angelicales. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, dice, y no tengo amor. Cuando dice amor es ¿por qué? Porque no tiene la manifestación del fruto del Espíritu. Porque lo primero que habla cuando está mencionando el fruto del Espíritu es el amor. Dice amor, gozo, paz, porque el amor, hermano, es un fruto, pero también es un don, también es un resultado en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor, lo mismo que la fe. Viene la fe natural, viene la fe como fruto, viene la fe como don. Así mismo sucede con el amor. Entonces Pablo está diciendo, si usted habla en lenguas pero no tiene la manifestación del fruto del Espíritu, entonces nada soy, nada eres, porque es más importante ese fruto, sin dejar al lado la importancia del hablar en lenguas. Muchas personas dicen, no, es que el hablar en lenguas, eso fue solamente allá en el aposento alto, pero eso no es verdad. Y en el aposento alto ni siquiera hablaron lenguas espirituales, no es que no las hayan hablado, pero la Biblia nos menciona es las lenguas humanas que hablaron en el aposento alto. Había una fiesta en Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de Pentecostés. El pueblo de Israel celebraba muchas fiestas. Unas las celebraban cada año, otras las celebraban cada 7 años, otras cada 50 años, pero ahí estaban celebrando una fiesta, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Venía gente de todo el mundo, pero no cualquier gente, eran judíos que vivían en otras partes del mundo. Y se llama la fiesta de los tabernáculos porque ellos venían y tenían que armar tiendas alrededor de Jerusalén porque no había dónde hospedar toda esa gente. Y celebraban allá esa fiesta y celebraban la Pascua y todas esas cosas y los panes y levadura y una cantidad de cosas que el pueblo de Israel celebraba. Tenga algo aquí y no lo olvide nunca, porque eso le va a permitir entender muchas cosas en la Biblia. Los judíos son judíos por descendencia, no por nacionalidad. O sea que una persona puede ser judía así haya nacido en otra parte del mundo, con tal de que sus padres sean judíos. Puede ser judío. De hecho, aquí en Antioquia se dice que la mayoría de la población tiene ascendencia judía. Y hay muchos lugares en Antioquia que tienen nombres de ciudades allá en Jerusalén. Betania, Tarso, Jericó, ¿cierto? Y así sucesivamente. Muchas personas pueden tener ascendencia judía y alguien me decía en una ocasión, no, entonces yo me voy a hacer judaizar. Y yo, ¿y para qué? Que no, porque el judío tiene promesa. Y yo no soy judío, yo tengo la promesa. A no ser de que usted quiera pasar por la gran tribulación, está completamente autorizado. Pero yo no quiero pasar por él. Yo no quiero conocer a ese señor anticristo, no me interesa quién sea. Yo me quiero ir con Cristo. Y estoy en la gracia y me voy a ir con el Señor. ¿Para qué me voy a judaizar? No tiene ningún sentido. Bendito el nombre de Jesús. Los judíos son judíos por descendencia, no por nacionalidad. Entonces en el aposento alto, dice la Biblia, que había judíos de todas partes del mundo civilizado de esa época. Seguramente no habían colombianos, ni norteamericanos, ni nada de eso, porque todavía no se había descubierto este mundo, pero del mundo civilizado. Entonces dice, y hecho este estruendo, verso 6, capítulo 2, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué dicen que son galileos? Porque sabían que los que estaban en el aposento alto, allá en ese segundo o en ese tercer piso, hablando en otras lenguas, eran judíos, pero que no habían salido de allá, de Jerusalén, sino que eran propios de ahí, de Galilea. Y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, que habían judíos que hablaban otros idiomas. ¿Por qué? Porque habían nacido en otros países, en otros lugares. Partos, medos,
elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todas esas personas que estaban en el aposento alto eran judíos, solamente que habían nacido en otra parte. Y como habían nacido en otra parte, entonces su primera lengua fue la lengua nativa donde nacieron. Y luego aprendieron el hebreo. Y ellos estaban allá y ellos hablaban hebreo, pero su primera lengua fue la lengua del país donde ellos nacieron. Ahora estaban los discípulos allá hablando en otras lenguas y ellos les escuchaban y les entendían. ¿Por qué? Porque estaban hablando en todas esas lenguas, lenguas humanas. Por eso Pablo dice, si hablamos lenguas humanas y angélicas. Yo he escuchado misioneros, hermano, que han sido tomados por el Espíritu Santo y han comenzado a hablar en otras lenguas, y algunas personas que están en el culto les han entendido. Y ellos no sabían que estaban hablando en X o Y idioma. Yo he escuchado testimonios de eso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por supuesto, las lenguas no son dadas para predicar, sino para exaltar y glorificar a nuestro Dios. Y Pablo dice, hermano, que si alguno entiende lo que otro está hablando en lenguas, que lo traduzca, porque sería de gran bendición. En el aposento alto se derramó el poder del Espíritu Santo. Llevaban allá cerca de 10 días y estaban reunidos porque el Señor les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que eso sucediera. Ya llevaban 10 días. Seguramente pasaron los 10 días orando, haciendo devocionales, meditando en la palabra, cantando, haciendo culto, con fraternidad de 10 días allá en ese lugar. Y dice que cuando llegó precisamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, y entonces dice la Biblia que sucedieron varias cosas, hubo varias señales allí en aquel momento. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, primero vino un viento recio. ¿Y ese viento recio de dónde vino? Dice que del cielo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Segundo, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Tercero, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuarto, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero de todas esas cosas, solamente quedó una evidencia, que fue el hablar en lenguas. ¿Qué pasó con las otras evidencias? Es que fue, hermano, la inauguración del nacimiento de la iglesia, porque la iglesia del Señor nació fue en ese instante. Antes del aposento alto, la iglesia era solamente un proyecto, era un programa. La gente dice, no, es que la iglesia fueron los discípulos allá cuando estaban con el Señor. No, Señor, apenas era un proyecto. Porque el Señor Jesucristo les dijo, sobre esta roca edificaré. Y le está hablando de un futuro cercano, pero les está hablando de un futuro. No les está hablando de un presente inmediato ahí, ni siquiera de un pretérito indefinido, sino que les está hablando de un futuro cercano. Edificaré mi iglesia
y las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, a esta iglesia le pueden tirar, la pueden perseguir, nos pueden acusar, pueden hablar de nosotros, pueden hacer lo que quieran, promulgar leyes, cuanta cosa quieran, pero esta iglesia no la acaba nadie, porque esta iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Esta es la iglesia de Jesucristo. Nos han perseguido, nos han torturado, nos han masacrado, han sacado leyes para prohibir la predicación y aquí estamos. Nos han martirizado, nos han echado a los leones, nos han azotado, pero aquí sigue la iglesia y sigue creciendo. Y pueden hacer lo que quieran, decir lo que quieran por las redes sociales, pueden perseguirnos, pueden quitarnos todo lo que tenemos, pero la iglesia sigue. Y esta iglesia no se acaba. Por eso el Señor Jesús le dio a Pedro las llaves. No le dio unas llaves literales, sino que le dio el privilegio de ser el primer predicador de este evangelio de la gracia. Aunque Pedro fue comisionado, fue a los judíos, pero sin embargo él fue el primer predicador, porque él le predicó a los judíos, le predicó a los samaritanos, le predicó a los griegos, le predicó a los gentiles, iniciando su ministerio. Y entonces la primer predicación en esta dispensación de la gracia, porque la dispensación de la ley termina con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí se inicia la gracia. Y ellos no se fueron a predicar, sino que se fueron allá al aposento alto, hermano, a esperar que viniera ese poder que Dios les estaba dando. Por primera vez entonces, hermano, se daba el derramamiento del Espíritu Santo, nacía la iglesia. Podemos decir que fue la inauguración donde el Señor entonces envía ese viento recio, envía esas lenguas repartidas de fuego y luego los llena con el Espíritu Santo, y una vez siendo llenos del Espíritu Santo comienzan a adorar a Dios en lengua extraña, en una manera que ni ellos mismos entendían, pero hubo quien les entendiera. Y la única señal, hermano, de ese instante que quedó registrada para la historia es el hablar en lenguas. Por eso usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano. Y cada que ellos llegaban a un lugar y comenzaban a predicar el evangelio, entonces se derramaba el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas, porque las lenguas son una señal a los creyentes, pero también una señal a los incrédulos. Pedro, hermano, estaba por allá en una casa, estaba ayunando, estaba orando, tuvo hambre, y entonces el Señor le muestra una visión. Dice la Biblia que ve como un lienzo, una pintura, algo así, donde hay toda clase de animales. Y entonces el Señor le dice a Pedro, imagine Pedro con harta hambre, y el Señor le dice, mata y come. Pedro se pone reacio y dice, no, Señor, porque en ese lienzo había toda clase de animales puros y animales inmundos. Y él le dice, no, Señor, yo de ahí no como porque nunca he comido nada inmundo o común. Y el Señor le dice, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Pero él todavía no entendía que se estaba refiriendo a los gentiles, al pueblo gentil, porque el pueblo de Israel, hermano, miraba al mundo gentil de una manera despreciativa. Menospreciaban y despreciaban a los gentiles. ¿No ve que Jesús iba por allá caminando y había una mujer cananea, una mujer gentil? Tenía a su hija endemoniada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está endemoniada. Y el Señor mismo le dijo, no, es que yo no fui enviado, sino solamente a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Porque Jesús predicó el evangelio del reino para el pueblo de Israel. Pero el evangelio de la gracia él se lo otorgó, fue a sus discípulos, en especial al apóstol Pablo. Este evangelio de la gracia que nosotros. Por eso mucha gente se confunde muchas veces con lo que Jesús hizo o predicó o dijo, porque confunden la predicación de Cristo con la predicación de la gracia. Ellos están ahí en el aposento alto
Y Pedro entonces es el primero en predicar este evangelio, no solamente predicárselo a los judíos, sino que se lo predicó también a los samaritanos. Se lo predicó también, hermano, a los griegos, o sea, a los romanos, a los gentiles. Por eso recibió la llave. El día de Pentecostés nació la iglesia como tal, que fue sacada del costado de Jesús. Nació la iglesia. Y entonces, como era la primera ocasión, el primer momento donde Dios derramaba de su espíritu de esa manera, porque Dios ya había dado su Espíritu Santo a otras personas en el Antiguo Testamento, pero no de esta manera, sino de otra forma. Entonces lo hace con un viento recio, con lenguas repartidas de fuego, y ahora ellos comienzan a hablar en otras lenguas. Pedro está en esa azotea y el Señor le dice: no llames como uno inmundo lo que yo he limpiado. Cuando menos piensa entra alguien: Pedro, allá hay unas personas que lo necesitan, personas que me necesitan. Sí, te necesitan. Y eran unos mensajeros y comienzan a hablarle de su Señor. Un hombre llamado Cornelio, romano, militar, pero era muy buena gente. La Biblia dice que era muy buena persona, que oraba. ¿Oraba a quién? Al Dios no conocido. Hacía buenas obras, hacía una cantidad de cosas, trataba bien a sus criados, a sus hijos, a su familia, a todas las personas que estaban a su cargo. Y Dios le había mandado un ángel, hermano, para que enviara a llamar a Pedro, porque Pedro tenía algo para decirle. Entonces Pedro creía que la salvación solamente era para los judíos, no había entendido bien. Es extraño que los discípulos caminaron con Jesús más de 3 años y no entendieron ese propósito. El Señor les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ellos creyeron que era por todo el mundo a los judíos, pero no la tenían clara, no la habían entendido. Ni siquiera, hermano, cuando Cristo murió y resucitó, ellos entendían lo que había pasado, a pesar de que Jesús les había dicho que era necesario que el Cristo padeciese, que Él tenía un pueblo para salvar. Dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Mucha gente dice: no, esos son los trinitarios. No, que trinitarios ni que nada. Le estaba diciendo a los judíos, refiriéndose a los gentiles, o sea, a nosotros. Otras ovejas que tengo para salvar y las voy a traer, y de ambos pueblos voy a hacer uno solo, les dijo el Señor. Pero ellos no habían entendido eso. El Señor resucitó y ellos seguían confundidos. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Dice la Biblia que los reunió y sopló en ellos. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Pero no las entendieron ahí mismo, sino que ellos comenzaron a entender fue después del aposento alto. Y entonces Pedro llega a la casa de Cornelio y llega de mala gana, llega incómodo, llega más bien como aburrido, y ve todos esos gentiles ahí. Y entonces Cornelio comienza a decirle: vea, lo que pasa es que yo estaba orando, y cuando estaba orando se me apareció un ángel y me dijo esto, esto y esto, y entonces yo lo mandé a llamar a usted. Y entonces Pedro le puso a pensar: ¿y yo aquí qué hago? Pues lo único que puedo hacer, de lo que sabemos hablamos. Y comenzó a hablar de Jesús. Y cuando comenzó a hablar de Jesús, ¿qué sucedió? Se derramó el poder del Espíritu Santo. Y no fue por todos los alaridos que ellos estaban teniendo ahí, sino que Pedro entendió que ellos estaban hablando en otras lenguas. Y cuando los escuchó hablando en otras lenguas, entonces se sorprendió más que los que estaban hablando en otras lenguas. Uno como predicador sorprenderse más que la misma iglesia, pues es complicado, ¿sí o no? Se sorprendió más que ellos y llegó a una conclusión: pues, si Dios los está bautizando con su Espíritu Santo, ¿quién soy yo entonces para no bautizarles en el nombre de Jesús? Porque los escuchaba hablar en otras lenguas. Y entonces, hermanos, los bautizó a todos en el nombre de Jesús. Por allá estaba, hermano, este muchacho en Samaria predicando, Felipe. Y estaba predicando, hermano, y mucha gente estaba creyendo. Y mandó a llamar a Pedro y a Juan. Y cuando ellos fueron, hermano, y comenzaron a predicar, ¿qué pasó? Esa gente comenzó a recibir el Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron que habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oían hablar en nuevas lenguas.
y hacían señales y hacían maravillas, y por ahí apareció un tal Simón, ¿cierto? Creyendo que el Espíritu Santo lo podía comprar con dinero y todo eso. Usted conoce toda esa historia. Pero el punto es que los oían hablar en otras lenguas. Y en todo el recorrido, hermano, del libro de los Hechos de los Apóstoles, usted mira cómo se derrama el Espíritu Santo y cómo comienzan a hablar en otras lenguas. Y hoy persiste esa señal en nuestra vida. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas, pero no todo el que habla en lenguas está lleno del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿cómo es eso? Pues así como lo oye. La señal de la llenura o de la manifestación del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Pero no todo el que habla en lenguas está lleno del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le dijo a los corintios, si hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, nada soy. De nada me sirve. Porque necesitamos antes de las lenguas, necesitamos es que el fruto. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Porque contra tales cosas no hay ley. Cada persona, hermano, que ha conocido a Jesucristo, no importa los años que hayan pasado, las circunstancias por las que haya pasado, es un llamado de parte de Dios a no conformarnos, sino seguir con esa sed, hermano, porque lo necesitamos. Necesitamos que esta iglesia se llene del poder del Espíritu Santo. Necesitamos que esta iglesia hable en otras lenguas. Necesitamos que esta iglesia tenga el poder y la autoridad. ¿Por qué, hermano, cuando se proclama un evangelismo, van los mismos? ¿Por qué muchos se quedan aún en su casa? Bueno, seguramente tendrá que descansar, ha trabajado mucho toda la semana, claro que sí. Pero ¿por qué no todos hablan de Cristo? ¿Por qué no todos ganan almas? Y entonces alguien decía, hermano, es que eso es un sentir. El Señor, ¿qué le dijo a los discípulos? Vayan por todo el mundo y si tienen el sentir, prediquen el evangelio a toda criatura y no queden calladitos. Eso no se trata de un sentir o no sentir. Eso es un mandato. Pablo dijo, me es impuesta necesidad. Si se lo sabe de memoria, dígalo fuerte. Y ay de mí, si no anuncio el evangelio. Me es impuesta necesidad, no es un sentir. Dios le puso en su corazón una necesidad. ¿Y cómo le impuso eso en el corazón? Dándole el mandato, vaya mi hijo por todo el mundo. Predique, ¿qué? Hable de mí, porque ¿qué es el evangelio? Nosotros la palabra evangelio la usamos de muchas formas. Le pregunta uno a alguien, hermano, ¿qué es el evangelio? No, es el poder de Dios para salvación. Eso es lo que produce el evangelio. Que el evangelio son buenas noticias. Bueno, ese es el significado de la palabra evangelio. No es que el evangelio, hermano, entonces transforma mi vida. Claro, ese es el fruto del evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? El evangelio es Cristo. ¿Usted quiere hablar del evangelio? Hable de la manifestación en carne de Cristo. De su vida privada y pública. Hable, hermano, de la obra de Cristo, de sus palabras, de sus milagros, de sus señales, de su poder, de lo sobrenatural que hizo y de lo natural que hizo también. Hable de su muerte, de su resurrección, de su ascenso al cielo, de su descenso en el poder del Espíritu Santo, de su transformación, de lo que hace cada día en la vida de las personas. Eso es el evangelio. No es algo extraño, no es algo misterioso, no. Tenemos que predicar este evangelio porque nos es impuesta necesidad. Y Pablo dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Pero ¿por qué todos no lo hacen?
¿Será que no estamos llenos? ¿Será, no, hermano, yo ya recibí el Espíritu Santo? Es posible, claro que sí, yo le creo. Que usted algún día recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y habló en otras lenguas, seguramente sí. Pero ¿qué pasó de ahí en adelante? Porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa. Cuando lo contristamos es que es casi que lo sacamos de nuestra vida. Porque vivimos de cualquier manera, porque nos llenamos de argumentos, de conceptos, de ideas, de pensamientos. Y la Biblia dice, no seas sabio, no lo seas. No seas sabio en tu propia opinión. Porque uno escucha a gente, hermano, que toma la palabra y dan opinión de ella. Y yo he escuchado opiniones tan supremamente descabelladas. Y cuando uno escucha a esas personas, uno dice, esta persona no sabe absolutamente nada de Dios. No porque se sepa 2 o 3 versículos. Eso porque sea capaz de citar un capítulo entero de la Biblia, un salmo, no quiere decir que sepa ya y tenga la revelación del Evangelio. Porque es tan profunda la palabra. Yo he escuchado, hermano, cantidad de predicaciones en un mismo versículo. Y todas ellas certeras. Y cómo los predicadores contextualizan ese verso. Pero también he escuchado mucha gente como que sacan un versículo y lo convierten en una doctrina. Y es que la Biblia dice, sí, la Biblia dice. Pero metas esto aquí. Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que quiere decir. Usted no le ha pasado que usted dice algo y lo malinterpretan. No, es que usted dijo. Sí, pero eso no fue lo que quise decir, hombre. Vení, no, es que usted dijo y ya. Y te juzgan por lo que dijiste. Pero resulta que no fue lo que quisiste decir. La Biblia dice, sí, claro, la Biblia dice. Pero el contexto es lo que nos dice a nosotros qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. La gente toma la escritura, la sacan del contexto y la ponen a decir lo que la Biblia no necesita decir o no quiere decir. Porque para entender la palabra se necesita revelación de Dios, se necesita la inspiración del Espíritu Santo, se necesita un conocimiento profundo y generalizado de Dios, de su propósito, de su palabra. Y Él pone eso en nuestro corazón cuando ¿qué? Cuando nos llenamos del poder del Espíritu Santo. Y entonces ahí sí podemos sanar enfermos, levantar paralíticos, resucitar muertos. Y si eso lo quiere hacer usted, reprender demonios, está completamente autorizado. Pero para mí lo más grande es poder llegarle con la palabra a una persona y que esa persona se salve. Y que esa persona se salve. Que esa persona entienda el Evangelio, que esa persona conozca a Jesucristo. Necesitamos este poder, necesitamos esta autoridad para cuando venga la tentación, la enfermedad, la dificultad, nada nos derrumbe, nada nos mueva. Que el cristianismo en nosotros no sea circunstancial ni temporal. Que no vengamos a la iglesia como si fuera un club social, no, que vengamos, ¿por qué? Porque sabemos que aquí está el maná, que aquí está la palabra, que aquí está el alimento, que aquí está la vida, que la palabra nos limpia, nos transforma, nos regenera, nos convence, nos hace sabios. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso le dijo Cristo. Entonces alguien preguntaba, ¿y para qué es el Espíritu Santo? Es para esto. Eso les dijo Cristo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque lo que viene es difícil. No solamente refiriéndose a la predicación del Evangelio, no solamente porque tenían que sanar enfermos o porque iban a ser encarcelados, azotados, no, es porque iba a venir el tentador y los iba a mover de su manera de pensar. Pero el Señor Jesucristo dijo: apartados de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí, yo en vosotros. Esto no se trata de un tiempo, esto no se trata de un ratico, esto no se trata de unos cuantos años, esto se trata de permanecer, porque el Señor Jesucristo dijo: el que permanece hasta el fin, sea que se muera o que el Señor venga, el que permaneciere hasta el fin,
Sé fiel ¿hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Póngase en pie, iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.